¿Cómo pueden los evangélicos adorar a un Dios que, según la Biblia, mandó a matar a los egipcios que perseguían a su pueblo, y luego a los mismos judíos únicamente por adorar otros dioses? Y no olvides que no hizo nada cuando Herodes mandó a tronar a todos los recién nacidos. ¿Dios permitió que Herodes mate a Jesús siendo un niño? No, pero dejó que matara a miles sin ningún castigo. ¿Sin castigo? Dime, ¿cómo sabes que no hubo castigo y qué opinas del castigo a la civilización prediluviana? Herodes gobernó hasta los 70 años. Murió de viejo aún en el mandato. Tremendo castigo. El diluvio es un mito modificado de los sumerios. De hecho aparece en las tablillas de Gilgamesh. Por otro lado, sin castigo, estamos hablando de Herodes y su masacre de niños. ¿Lo de Herodes no es también un mito o solo lo del diluvio? Ah, ¿cómo sabes que Moisés copió las tablillas de Gilgamesh y por qué entiendes que al estar en estas tablillas automáticamente es un mito sin relación con algún evento real? Además, ¿cómo sabes que Herodes no recibió ningún castigo de parte de Dios? Herodes existió, de hecho está documentado por muchos historiadores de la época todo su mandato, y pues si su castigo era tener una vida larga como emperador, pues no es muy gran castigo viniendo de un dios que mató 40 niños porque llamaron calvo a un profeta. Por otra parte soy geólogo y puedo pasar horas explicándote por qué el diluvio no ocurrió, como por ejemplo que el ciclo del agua hace imposible un diluvio universal, o que si el nivel del mar subiera 8 kilómetros, la altura del Everest, Noé y toda su tripulación de fauna hubiera muerto asfixiada por falta de oxígeno. Las tablillas de Gilgamesh cuenta historias de duendes, monstruos cíclopes y del mismo Gilgamesh que era un semidios. Y según su versión fue una de las tantas diosas sumerias que decidió salvar a la humanidad mientras que los otros dioses querían ahogarla por ser ruidosa. Las tablillas de Gilgamesh es un conjunto de epopeyas sumerias escritas por la primera civilización en la primera escritura de la humanidad, cuneiforme. Por ende la versión de la Biblia es solo una adaptación. Ok, si sabes que el Dios de la Biblia castiga eternamente a los malos, ¿cómo sabes que bajo las reglas bíblicas, más allá de si crees o no, Dios no castigó a Herodes al grado tal que su castigo jamás terminará? Y sobre Gilgamesh, ¿cómo sabes que Moisés tuvo acceso a esas tablillas y justo de allí se copió él, cuando hay al menos 270 civilizaciones y tribus conocidas con un diluvio en sus tradiciones? Bueno, referente al castigo eterno ni siquiera los mismos creyentes se ponen de acuerdo con que si existe o no. Si no le crees pregúntale a los testigos de Jehová o a los santos de los últimos días. Referente a si Moisés se copió o no, pues entonces estarías admitiendo que la historia del diluvio es un mito plagiado de otra cultura y adaptado al Dios judeo-cristiano. Efectivamente es probable que Moisés se copiara de esa civilización en vez de ser descendiente de Noé como indica la Biblia. Por último, lo que aplica se llama falacia ad populum. Que algo sea popular no lo hace cierto. La gente crea mitos de lo que les aterra. Como monstruos marinos, volcanes y otros fenómenos naturales, es normal en pensar sobre un diluvio cuando venían tormentas e inundaciones locales. Por otro lado, los mitos y leyendas pueden tener parentesco sin tener relación. Por ejemplo, los dragones tienen sus propias versiones en los griegos que creían en un reptil gigante marino, pasando por los mayas con su dios Quetzalcóatl, Popol Vuh, o llegando a los celtes y sus dragones, sin contar otra civilización como los chinos y los persas. Aún así no significa que los dragones existen. Mismo ejemplo pasa con los espíritus de la naturaleza, y con las sirenas. El diluvio solo era un miedo en común, pero científicamente imposible y geológicamente jamás ocurrió, por eso hay sal en el Himalaya de unos 300 millones de años. Bueno, en primer lugar yo no sugerí que porque algo sea popular, entonces ese algo es verdadero. Tú asumes sin razón que yo dije eso, pero lo que dije fue otra cosa. ¿Qué dije yo realmente? Bien, hice una pregunta acerca de las fuentes de tu conocimiento. Pues tú dices que Moisés copió específicamente las tablillas de Gilgamesh. Esto implica que tú sabes que realmente el texto de Moisés es una copia y sabes que no es una copia de otra fuente sino especialmente de Gilgamesh. Es decir, has cometido una falacia del hombre de paja al responder algo que yo no dije, al mismo tiempo que te permitiste evadir el tema de la fuente de conocimiento tras tus afirmaciones, convirtiendo esa parte de tu respuesta también en una falacia del arenque rojo. En segundo lugar, no necesitas que diferentes religiones se pongan de acuerdo sobre la interpretación de una doctrina, para tú mismo conozcas la doctrina con una herramienta objetiva de hermenéutica como la histórico-gramatical que incluye contexto histórico, la cultura, el tiempo y las circunstancias en las que fue escrito. Contexto literario, el género del texto, narrativo, poético, profético, epistolar, etc. Significado gramatical, el sentido literal del lenguaje, la sintaxis y el uso de palabras en el idioma original. Contexto teológico,
cómo el pasaje se relaciona con el resto de la Biblia. Así de hecho, también comprenderías por qué los mormones y la Watchtower son consideradas sectas heréticas a la luz del mismo texto bíblico. Al sugerir que el texto bíblico no es claro acerca del castigo eterno solo porque religiones consideradas heréticas difieren en su interpretación con relación a toda la ortodoxia histórica, caes en una falacia de ambigüedad por desacuerdo. Esta falacia ocurre cuando alguien asume que, porque hay desacuerdo sobre la interpretación de un tema, entonces el tema en sí mismo es ambiguo o poco claro. Sin embargo, la existencia de opiniones distintas no prueba que el texto en cuestión sea ambiguo, sino que las personas pueden interpretarlo de manera incorrecta o sesgada. Es como creer que la Tierra no tiene una forma definida solo porque hay terraplanistas, terracubistas, terrahuequistas, terradonutistas y terraglobistas. Evidentemente, la cantidad de desacuerdo no afecta la forma objetiva del objeto o la claridad de un texto. En tercer lugar, que tú afirmes saber con toda certeza que Moisés copió específicamente a Gilgamesh no implica que yo sea quien esté admitiendo que el diluvio sea un mito. En todo caso, más allá de si es un mito o no, mi pregunta inicial tiene que ver con tu postura en relación al castigo, sea mitológico o no, de la civilización prediluviana. Esta la hago porque otros ateos con los que quizás difieras, se quejan de que Dios haya castigado a esa civilización, así como a Sodoma al menos en el texto bíblico. Te repito que es irrelevante creer si sucedió o no, sino la postura al respecto de lo que narra el texto sin importar cuán real o mitológico creas que es. Aunque el tema geológico es interesante, por ahora mi enfoque es en el castigo de Dios a los malos y que tanto consideras como ateo que es justo, a propósito de la postura de otros ateos que incluso justifican su ateísmo en el hecho de que el Dios bíblico castiga a los malos según los estándares bíblicos. Por cierto, creo que confundes la típica burla a la hipocresía e incoherencia del Dios bíblico con justificaciones para el ateísmo. Un ateo no necesita una justificación para su no creencia. Por el contrario, la creencia en sí misma es la que necesita una justificación. La razón por la que se menciona constantemente los castigos bíblicos es justamente por la hipocresía del comportamiento del Dios bíblico, dando a entender que, o Dios no es coherente con sus castigos o sencillamente los distintos relatos fueron escritos por distintas personas con distintas ideas sobre Dios. Por ejemplo, en un versículo podemos ver cómo Dios mata a los hijos de Aarón por ser poco ceremoniosos y traer incienso erróneo, o manda a un oso a matar a 42 niños por llamar calvo a Eliseo, mientras que Herodes, el cual asesinó a todos los niños de Jerusalén para tratar de matar a Jesús, vivió toda su vida como dictador hasta morir de viejo. Número 1. Un ateo sí necesita justificación, razones y argumentos para su postura atea, ya que el ateísmo no es solo una no creencia, sino una postura filosófica sobre la realidad. La postura de que no existe Dios, lo divino o lo espiritual. O lo que es lo mismo, la afirmación de que solo existe lo material. Además, el ateísmo es una afirmación de conocimiento, pues afirma saber que no hay Dios y que solo hay materia. Esto implica que el ateo debe demostrar que solo hay materia. Si un ateo dice que su ateísmo es solo un estado mental subjetivo llamado no creencia, cualquier debate es innecesario, así como cualquier solicitud de ese ateo al teísta sobre su teísmo que no sea una simple conversación casual sobre estados mentales individuales. Número 2. ¿Deben ser iguales todos los castigos de Dios en la tierra para que sea coherente la justicia eterna de la divinidad? Para empezar, el historiador Flavio Josefo relata la muerte de Herodes como sumamente dolorosa y repulsiva, al punto de que intentó quitarse la vida a puñaladas. Algunos de los síntomas descritos son úlceras gangrenosas en los órganos internos, putrefacción del cuerpo en vida, dolor abdominal extremo y convulsiones, problemas respiratorios y fiebre constante, razón por la que médicos modernos han especulado que pudo haber sufrido de insuficiencia renal crónica, gangrena, sífilis o una infección intestinal severa. No solo eso, sino que Herodes pasó sus últimos años sin un ápice de paz o tranquilidad, pues creía que todos conspiraban contra él y mandó a ejecutar a varios de sus propios hijos y a su esposa, quedando solo hasta el final de su desesperación. No parece un final feliz ni un gran premio, y aunque te parezca un final deseado desde tu óptica, no puedes asegurar que al menos teológicamente haya sido librado del infierno. Dicho de otro modo, no fue exactamente un diluvio, pero su final no fue el paraíso que por alguna razón piensas. Número 3. Dios no mandó a un oso a matar 42 niños por llamar calvo a Eliseo. Si estudias bien el texto verás que 1. No eran niños, sino personas adultas jóvenes. El término hebreo usado en el pasaje es naar, que puede referirse a jóvenes menores de 30 años, pues 30 era una edad de maduración en la cultura hebrea, no a niños pequeños. En otros pasajes bíblicos, naar se usa para referirse a soldados y criados. Por ejemplo,
en Génesis 14:24 y Primera de Reyes 20:14. 2. Israel vivía en una teocracia con reglas muy estrictas conocidas por todos los ciudadanos de las 12 tribus, por lo que cuando alguien hacía idolatría o rechazaba la autoridad del profeta sabía exactamente en qué problema se estaba metiendo. En el caso de los jóvenes que enfrentaron a Eliseo, lo más probable es que se trataba de un grupo de judíos que cayeron en la idolatría dado el contexto en el que Eliseo se desenvuelve, y al ver que Eliseo fue el relevo de Elías, se burlaron de Dios al pedirle a Eliseo que suba al cielo tal como subió Elías. Estos hombres eran tan malvados, que aún viviendo en teocracia y sabiendo que Elías ascendió al cielo, fueron capaces de desafiar a Dios con lo de sube calvo, donde el énfasis de la ofensa no es lo de calvo. Aún así, lo de calvo también tiene su peso por varias razones, entre ellas que la calvicie era tenida como un símbolo de maldición. Aunque la calvicie era también la apariencia común de los leprosos que se rapaban y también era una señal de duelo. Si Eliseo se rapó en señal de duelo por Elías, es probable que Israel lo sepa al ser este el profeta nacional, y los idólatras en un enorme grupo, más de 40 personas, se reunieron para usar a Eliseo como objeto de su rechazo a Jehová, el Dios con el que Israel tenía pacto. En la ley de Moisés bajo la cual vivían los israelitas, despreciar a los profetas era una ofensa grave, Deuteronomio 18:19. El juicio con los osos era una advertencia para Betel, una ciudad rebelde contra Dios. Para Israel no era algo extraño ni novedoso que en la teocracia del Antiguo Testamento las bestias acaben con los idólatras, pues la advertencia estuvo desde los días de Moisés en el desierto, cuando escribió en Levítico 26, «Si andáis en contra de mí y no me queréis obedecer, enviaré contra vosotros las fieras del campo, que os arrebatarán vuestros hijos». Dios había advertido que las bestias atacarían como castigo por la idolatría. Y bueno, ya te dije que Herodes no murió felizmente de viejo rodeado de familia, amigos y felicidad. Sufrió una muerte más horrible que la de los idólatras de la teocracia antigua, incluso cuando ya no había teocracia. ¿Podemos decir con certeza que la muerte horrible de Herodes fue un castigo por la matanza de los inocentes? No, pero tampoco podemos decir que vivió y murió siendo premiado cuando su muerte y sus últimos años fueron indeseables, al menos que particularmente tú anheles tal experiencia cargada de paranoia, soledad y agonía. Pues la fuente de la información yace en la antigüedad y civilización que creó el escrito original, dado que el texto anexado a la mitología sumerias es prácticamente el mismo que el relato bíblico, el cual fue escrito mucho tiempo después y en una zona geográficamente cercana, es natural concluir que fue plagiada. De hecho, antropológicamente el dios Yahvé o Yahvé también tiene un origen sumerio. No estoy cometiendo ningún hombre de paja, estoy argumentando basado en hecho histórico estable y comprobable. El que está cayendo en la falacia del hombre de paja eres tú. Jamás dije que el texto en cuestión era ambiguo. Hablé que puede ser interpretado de manera distinta. Afirmar que es una manera incorrecta solo demuestra que el que está sesgado eres tú. La hermenéutica bíblica permite una variada interpretación personal y cultural del texto en cuestión. No existe tal cosa como una interpretación errónea dado que no hay tal cosa como un manual para la hermenéutica religiosa. Tu ejemplo del terraplanismo es en sí mismo una falacia de analogía, dado que la forma de la Tierra tiene bases sólidas científicas y evidenciables a diferencia de los textos religiosos que se basan en la interpretación de los distintos teólogos, sus interpretaciones personales y los sesgos que carguen consigo. En tercer lugar, el hecho de que afirmes que es probable de que Moisés copió la historia de las tablillas que hablan de mitología. Se puede considerar que aceptas que es un mito ya que corrompe la historia en donde Moisés sería descendiente de Noé, quien vivenció el suceso, indiferentemente de si el diluvio ocurrió o no. Volviendo al tema científico, no amigo, el diluvio no ocurrió, así que al mencionar civilizaciones preluvianas como si fuera un hecho científico ya deja en claro que tratas de disfrazar mito con ciencias. Por otro lado, tienes toda la razón, es irrelevante en sí mismo la historia del diluvio, porque estábamos hablando del castigo a Herodes, como la Biblia presenta al Dios castigador en sus estándares bíblicos. La acusación de que Moisés plagió la historia del diluvio de la epopeya de Gilgamesh es un argumento simplista y falaz que no resiste un análisis serio. Aunque ambos relatos comparten similitudes superficiales, las diferencias fundamentales y el contexto histórico y teológico demuestran que la historia bíblica del diluvio no es un plagio, sino una narración única con un propósito completamente distinto. El principal error del argumento es suponer que cualquier parecido implica copia. Este es un non sequitur lógico. Existen relatos de diluvios en múltiples culturas, sumeria, babilónica, hindú, mesoamericana, griega, lo que sugiere que no se trata de un plagio, sino de un recuerdo común de un evento real o de mitos similares desarrollados en paralelo. Muchas culturas tienen relatos de una gran inundación, lo que refuerza la posibilidad de que haya ocurrido un evento catastrófico real. Si Moisés hubiera copiado a Gilgamesh,
esperaríamos encontrar un relato similar en detalles, mensaje y estructura. Sin embargo, al comparar ambos relatos, vemos que las diferencias son profundas e irreconciliables. Motivo del diluvio. En la epopeya de Gilgamesh, los dioses lo envían caprichosamente porque los humanos hacen ruido y molestan su descanso. En el Génesis, Dios lo envía como juicio moral contra la corrupción y la maldad de la humanidad con 120 años de prórroga. Sobrevivientes. En la epopeya de Gilgamesh es Utnapishtim, un personaje que sobrevive por suerte y astucia. En la Biblia es Noé, un hombre justo elegido por Dios. Construcción del arca. En Gilgamesh, Utnapishtim recibe instrucciones vagas y su arca es cúbica, lo que la haría inestable. En la Biblia Noé recibe instrucciones detalladas y proporciones arquitectónicamente viables. Duración del diluvio. Solo 6 días y noches en la epopeya de Gilgamesh. 40 días de lluvia y 150 días de aguas altas en la Biblia. Destino de los sobrevivientes. Utnapishtim es convertido en inmortal por los dioses arbitrariamente. Noé sigue siendo humano y la historia se centra en la relación entre Dios y la humanidad. De hecho, en la Biblia los hombres no se convierten en Dios, pues Dios es eterno y los humanos son criaturas. Moraleja. No hay una enseñanza ética clara en la epopeya de Gilgamesh. Los dioses son egoístas y caóticos. Enseñanza moral en la Biblia. El pecado tiene consecuencias, pero Dios es misericordioso. Si Moisés hubiera plagiado la epopeya de Gilgamesh, no tendría sentido que cambiara todo el propósito central de la historia. En lugar de una relación caótica y politeísta, en Génesis encontramos una narrativa teológica coherente y moralmente significativa. La cosmovisión del relato del Génesis es completamente diferente de la de Gilgamesh. Dios en la Biblia es un ser moral, justo y omnipotente. Los dioses en Gilgamesh son caprichosos, débiles y egoístas. Es absurdo pensar que un escritor hebreo, con una teología tan elevada y racional, simplemente copió un relato lleno de dioses infantiles y caóticos. La idea de que Moisés copió a Gilgamesh surge del hiperescéptico siglo XIX, cuando arqueólogos encontraron tablillas babilónicas con relatos de diluvios. Sin embargo, no existe evidencia de que los hebreos tuvieran acceso a la epopeya de Gilgamesh en el tiempo de Moisés. Los textos babilónicos no eran de dominio público ni ampliamente conocidos. La hipótesis de influencia directa es una suposición, no un hecho. Hoy en día, muchos académicos serios han abandonado la idea de plagio y reconocen que Génesis es una obra teológicamente independiente. El relato del diluvio de Génesis bien pudo haber sido transmitido oralmente por generaciones, proveniente de una fuente anterior a Gilgamesh. Algunos académicos sugieren que ambos relatos derivan de un evento real y antiguo. La versión de Génesis es más coherente y estructurada, lo que sugiere que pudo haber sido la versión original y no una copia degenerada. Si alguien quiere usar el argumento del plagio, también podría decir que los babilonios copiaron y distorsionaron una historia más antigua de la que también derivó el relato de Génesis. Dado que los babilonios eran politeístas, es posible que hayan tomado una historia más antigua y la hayan modificado para encajar en su cosmovisión. Recordemos que las civilizaciones antiguas pasaban siglos manteniendo tradiciones orales hasta plasmarlas en escrituras, y según la Biblia los descendientes de Noé se dispersaron en Babel donde nacieron las diferentes religiones paganas y el politeísmo. Los escritores bíblicos constantemente rechazaban las mitologías paganas y sus dioses. Si Moisés simplemente hubiera copiado a Gilgamesh, ¿por qué rechazar el politeísmo babilónico en todas las partes de la Biblia? El relato de Génesis no necesita ser una versión editada de Gilgamesh cuando puede ser una corrección teológica de las ideas corruptas de los paganos acerca de su ancestro común Noé antes de la dispersión en Babel. Decir que es natural concluir plagio cuando no se habla de una propiedad intelectual de autor sino de una tradición oral de civilizaciones antiguas es incluso anacrónico, pero aunque juzguemos las tradiciones del diluvio con las reglas de plagio de nuestro mundo actual, no hay forma de que se abra el caso, ya que son más las diferencias que las similitudes en los textos comparados. Y sobre el supuesto final feliz de Herodes, ¿no tienes más nada que decir? Con el hecho de que aplicaras una falacia ad ignorantiam al iniciar tu argumento, ya desacredita el resto de tu planteamiento. Así que me ahorraré el resto del debate. Te deseo mucha suerte con tu creencia y tus falacias. Eso suena a que ya no tienes cómo salir del hueco en el que te metiste. Pero te concedo despedirte, no sin antes dejar claro que mi argumento no inicia con una falacia. Y aun si así fuese, debería ser la oportunidad perfecta para que lo desmontes con facilidad. Sin embargo, aprovechas mi argumento para escapar. Tú dices que la hermenéutica bíblica carece de reglas y normas fijas, a pesar de que te expliqué las características del método histórico gramatical. Afirmas erróneamente que fue escrita para ser interpretada como cada quien quiera,
como si cada libro no fue escrito en un contexto específico, con una intención específica y con unos destinatarios específicos. Vamos, que solo haces un enorme despliegue de tu ignorancia sobre el tema o sobre tu rechazo deliberado a métodos que simplemente no te gustan a nivel emocional. También afirmas erróneamente que decir la frase civilización prediluviana implica querer meter el término en una categoría científica, cuando este es un término teológico y nuestra discusión es teológica, no científica. Por alguna razón crees por momentos que hablamos de ciencias duras, cuando en realidad hablamos de teología bíblica. Por último, la analogía del terraplanismo es la más indicada cuando sabes que existe una interpretación objetiva de un texto cuyos autores tuvieron algo específico en mente al escribir, lo hicieron en un contexto determinado y dirigieron sus escritos a unos destinatarios específicos con un mensaje que los receptores originales entendieron. Pero claro, si eres de los que asegura saber que Moisés tuvo acceso a las tablillas de Gilgamesh, porque son tus antojos, ¿qué más podemos esperar?